Preservar la memoria histórica y el legado de las tropas de Cruz Roja es el objetivo de la Asociación Nacional de Tropas de Socorro, mediante la divulgación, recopilación y estudio de toda la actividad histórica que han llevado a cabo. Hoy vamos a darnos un paseo por el Centro de Interpretación, que se encuentra aquí, en Campillo de Azaba. Generalmente las tropas de socorro estaban integradas por personal civil, pero también había militares, aquellos que tras realizar la instrucción en el servicio militar eran destinados a la Cruz Roja. En 2021 se funda la Asociación Nacional de las Tropas de Socorro, integrada por antiguos miembros que pertenecieron a ellas. Pretenden ser la memoria de lo que entonces fue su trabajo. Inaugurado el 14 de junio de 2024, el Museo de Campillo de Azaba recoge más de 500 objetos que pertenecieron y son memoria de lo que fueron las tropas de socorro. Buenos días. Hola José Ángel, buenos ¿Qué días, tal? Bienvenido a Campillo de Azaba. Muchísimas gracias. Buenos días. Vecinos del pueblo. Buenos días. Nada, nos pillas aquí pues delante de la portada de la iglesia, que estamos bueno, pues en labores de limpieza. Hemos terminado bueno, pues el verano y vamos Veníamos a ver el museo, pero ¿podemos verlo un momentín? Por supuesto, adelante. ¿Podemos entrar? Adelante. ¿La iglesia es nueva? Pues fue consagrada ya por los años de 1967. El templo está dedicado a San Sebastián, que bueno, lo tenemos de patrón municipal. Sí, sí, sí. Como veis está restaurada, recién pintada, bueno, pues bancos y todo nuevo. Y al final llama la atención una curiosidad, porque normalmente suelen ser San Fabián y San Sebastián, que es el mismo día, el 20 de enero. Efectivamente, ¿no? efectivamente, el 20 de enero. Nosotros tenemos también la tradición de que el día 19 pues tenemos la hoguera de San Sebastián. Era la tradición de los quintos, donde en el exterior pues, hacíamos la tradicional hoguera. ¿Tenéis párroco habitualmente, que es uno de los grandes...? Párroco, tenemos ahora un grandísimo párroco, pero claro... lo tenéis que compartir con otros compartimos pueblos. con 6 pueblos. Como pasa tanto. O sea que entonces, bueno, pues estamos a expensas un poquito, aunque siendo justos, está siempre que se necesita un gran párroco. Sí. Decir que patrón del pueblo y bueno, como te comentaba anteriormente, esta iglesia es un poquito peculiar, porque allá por los años de 1950 el pueblo decidió levantar un templo porque la iglesia tenía reducidas dimensiones y no entraba la gente. Entonces, por parte del episcopado, bueno, hubo negativas y demás, y el pueblo decidió levantar un templo. Por eso, O sea, que es propiedad del pueblo, no pertenece al episcopado. Efectivamente, es una de las pocas iglesias en Salamanca, si no me equivoco, hay otra más, que es de titularidad pública. Oye, que te iba a preguntar, Campillo, ¿desde cuándo existe como pueblo? Quiero decir, no es de los que se hizo de la época de Franco, como Iván Rey, San Juanejo, ya estaba antes, ¿cómo? No, es anterior, el propio nombre, el propio topónimo lo indica, Campillo, ¿no? Es un momento de repoblación. Los primeros documentos que tenemos de la zona, aunque no se habla de Campillo específicamente, los tenemos en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, en el Archivo Histórico, y datan de 1311, si no me equivoco, y se habla de una alberguería de abajo y de una alberguería de arriba. Diferentes investigadores de la Universidad de Salamanca, como Monsalvo y Barrios, fallecido ya, pues aseguraban que alberguería de abajo se correspondería con Campillo de Azaba. Por lo tanto, no es un pueblo pues de época... Creado recientemente, ¿no? De creación reciente. Del siglo XVIII, pues con el nombre de alberguería. Tenemos ya una documentación bastante propia. Ya, mira, para que te hagas una idea, en 1898 tenemos la quema completa de un barrio, tanto en los Ecos del Tormes como en una revista de Murcia. ¿En Murcia? Sí, apareció la penosidad y la calamidad que tuvo que afrontar este pueblo, dejando a la gente, como dice en algún periódico, en la más absoluta miseria. Por lo tanto, los datos que tenemos... Qué curioso eso, que saliera en Murcia, ¿no? Impresionante, ¿no? Porque Impresionante en aquella época. La global sí que es de ahora. Es muy interesante, la verdad que es una historia interesante. ¿Vamos a ver Amador? Por favor, vamos al centro de interpretación.
Que aquí donde está la asociación, donde está el museo, ¿qué eran? ¿Las escuelas antes? Las escuelas. La falta de niños, pues bueno, pues ha obligado a reconstruir, a reconvertir, más que nada. Sí. Y en este caso, allá por el año 2023, Amador Santos nos dio la idea del museo, del Centro de Interpretación de las Tropas de Socorro, y es un atractivo más para el pueblo y para la zona. El único, además, que hay en toda España. Por supuesto, es el único. Y además, de ser pionero, tenemos en un pueblo al lado, en la Puebla de Azaba, un museo de los insectos extraordinario. Y además tenemos, bueno, pues monumentos megalíticos en la zona, una ribera espectacular, una dehesa de ensueño. Luego nos acercamos a ver algo de la ribera, sí, eso. Perfecto. Vale. Buenos días, Amador, ¿se puede? Sí, hombre, ¿cómo no? Buenos días. Buenos días. José Ángel, ¿Qué tal? encantado. Amador, ¿cómo estás? Bien. Bueno, que venimos a conocer lo que es el centro de interpretación de las tropas de socorro de la Cruz Roja. ¿Por dónde empezamos, Amador? Mira, vamos a empezar pues, normalmente por lo que se empieza la exposición, que es explicando un poco lo que eran los puestos de carretera. Para que entiendas un poco, mira, los puestos de carretera se crearon a nivel de que había muchos accidentes y entonces Cruz Roja dijo en un momento dado que había que crear unos puestos en carretera. Entonces en cada población o las poblaciones que podían tener medios se creaba un puesto de carretera. Había las entradas de cada ciudad o de cada población, había una placa como esta que indicaba lo que era un puesto de carretera. Un puesto de carretera. Y se cubrían todos los servicios, aparte de accidentes, se cubría cualquier tipo de eso que hubiera, cualquier tipo de suceso que hubiera. Vosotros erais los encargados En entonces efecto, de nosotros nos trasladarles al encargamos hospital, a Salamanca, como las ambulancias ahora. Lo que es ahora el 112, más o menos, para que tengáis una idea. No, mira, esto era lo que era un puesto de carretera. Había lo que eran las brigadas. Nosotros en este caso, en la zona de Salamanca, era la brigada 37 y normalmente eran destacamentos. En destacamento pues había una serie de personas que llevaban el puesto. Pero una cosa, los destacamentos, los que estabais, erais personal civil. Sí, sí, totalmente civil. Hubo un convenio con los militares, que se hizo un convenio en el que las personas que estaban dentro de lo que era la unidad de sanidad podían hacer su periodo de militar en Cruz Roja. O sea, hacían la mili en Cruz Roja, tenían un mes de instrucción, me imagino eso en un cuartel. Y luego pasaban al destacamento que quisieran ellos, de su población o otra población. Luego ya, una vez que hacían eso, podían quedarse como voluntarios y seguían haciendo su función de voluntarios tal y como estaban. ¿Y había graduaciones como en el ejército? Sí, había una serie de graduaciones que os la voy a pasar a detallar ahora. Vale, que me estoy adelantando. Venga, pues vamos a seguir el recorrido. ¿Por dónde vamos? Lo que era un puesto de carretera, un botiquín de carretera, es lo que tenemos aquí. Sí. Una mesa para exploraciones. Teníamos nuestro oxígeno, nuestro suero, aparte de eso, pues todo el material que conlleva una enfermería, gasas, jeringuillas, bueno, todo el material bisturí. Normalmente en los puestos de socorro existía un practicante que era o bien del cuerpo o era alguien particular que se le llamaba para que hiciera esa atención. Todo esto normalmente solamente lo utilizaba el practicante. Nosotros como mucho hacíamos una cura simple, una herida o cualquier cosa, pero todo lo que conllevaba algo gordo lo hacía el practicante. Sí. ¿Y estas fotografías que tenéis aquí? Pues esas fotografías son de puestos de carretera que nos han ido mandando de toda España. Como decía yo al principio, el objetivo de la asociación es recuperar lo que es el legado, la memoria, que no lo hemos comentado. Vosotros sois una asociación que queréis recuperar todo lo que es la memoria, objetos, para que la gente conozca lo que fueron las tropas de socorro, ¿no? En efecto. ¿Cuándo os constituisteis en la asociación? En 1864. Las tropas de socorro. Cuando se creó Tropas de Socorro. Vale. De ahí luego se disolvió en el 1988. Y nosotros, lo que es la asociación, es en el 2021.
Cuando 2021. 2021 es cuando se ha creado la Asociación realmente de Tropas de Socorro. A nivel nacional existe. A nivel nacional, en efecto. Ajá. Y aquí en la zona de Campillo, Ciudad Rodrigo, ¿sois muchos miembros? Se está dando a conocer ahora, porque es que esto, como realmente se perdió, Sí. entonces lo que se va haciendo es que gente que hizo la mili en lo que eran tropas de socorro, es la gente que está realmente les está interesando por volver a la asociación, más que nada porque no se pierda esto. Sí. Lo que he visto es que hay dos asociaciones. La otra asociación, la mayoría de ellos pertenecieron al ejército. Entonces, o sea, sí. por así decirlo, son casi todos militares. En efecto, la mayoría son casi todos militares. Y estas son personal todos civil. Personal civil. Nosotros, al llevar la institución de militar, pues había sus graduaciones. Como siempre, teníamos la graduación de soldado normal, soldado sanitario de primera, cabo, o sea, lo que es la graduación es normal. A raíz de brigada Similar al ejército, pero... A raíz de brigada ya desaparecía y entonces pasaban a ser bien oficiales, sí, o bien inspectores. Había vale, oficial de primera, oficial de segunda y oficial de tercera. Inspector de primera, oficial de segunda y inspector de tercera. Vale. Luego teníamos lo que es las ambulancias, los recursos que teníamos en las ambulancias, lo típico era para que se nos diera a ver los rotativos y la sirena. Y la sirena. Luego, la gente que hacía la mili a través de Cruz Roja con Sanidad, sí, el uniforme era el uniforme de faena. O sea, nos vestíamos exactamente igual que el soldado normal, lo único que cambiaba es que llevábamos los distintivos de Cruz Roja. Vale. Y luego, cuando... Mismo, las botas... Sí, las botas de montaña, botas de villa, de toda la vida, y la gorra que llevaba, si llevaba la gorra, llevaba la Cruz Roja, que no era la gorra de militar normal, llevaba la gorra de Cruz Roja. Bueno, luego, otra cosa, cuando salíamos de bonito, que es lo que se llama el uniforme de bonito, se utilizaba... Había una celebración especial. En efecto. Sí. Yo hice la mili todavía, ¿eh? Yo la hice de marinero. Bueno, pues el uniforme de bonito era igual, exactamente igual. Lo único que los botones eran botones del ejército. Pero los demás distintivos eran de Cruz Roja. Igual la gorra, exactamente también igual, tenía con la Cruz Roja. Con la Cruz Roja. Luego estos son cartillas que teníamos de nuestra uniformidad, los protocolos que teníamos que tener y todo dentro de lo que era dentro de la institución de Cruz Roja. Oye, una pregunta. Aquí en lo que es el museo, ¿recogéis o estáis recogiendo objetos solo de lo que fue la Brigada 37? ¿O también aceptáis...? No, a ver, la Brigada 37 la he puesto porque precisamente yo pertenecía a la Brigada 37, pero aquí se están recogiendo gente que viene a lo mejor de Cataluña y me está trayendo cosas. A eso me refería, o sea, que no solo es de lo que Nosotros perteneció todo a la brigada de esta zona. De hecho, muchas cosas de las que hay aquí se han recogido de la basura. Sí. Otras cosas las he ido yo comprando a través de gente y otras cosas nos han ido donando. Porque cuando desapareció lo que era Cruz Roja en el 1988, realmente se tiró todo. Lo que suele pasar. Se tiró documentación. ¿Qué es esto? ¿Faleos? Se tiró documentación, se tiraron uniformes, se tiraron de todo. Y a lo mejor pasabas tú por ahí y coño, y había sido, pero ¿cómo está esto tirado? Lo recogías, la guardabas en casa y ahora, pues hay gente que nos está donando cosas que tiene en su casa. Claro, sí. Bueno, este es un uniforme como verde oficial. Claro. El único que cambia es el protocolo de la gorra. De la gorra. Porque esta gorra solamente la utilizaron en Cataluña. ¿Y eso por qué? Pues porque los catalanes utilizaban otro tipo de uniforme distinto al nuestro. O sea, ellos tenían un... El oficial de aquí, por ejemplo, el oficial de aquí llevaba la teresiana. Dentro de Cruz Roja no se podía usar armamento, solamente en desfile. Entonces, llevaban un sable para los desfiles protocolarios con el símbolo de Cruz Roja, como veis, pero no lo podían sacar, nunca podían sacarlo, desenvainarlo nunca.
Esto simplemente se usaba para los desfiles. Ahora pasamos a enseñaros un poco más lo que es el sistema de electricidad. Bueno, te voy a enseñar un poco lo que son las especialidades que hubo en Cruz Roja. Sí. Como ves, esto es lo que llamamos galletas. Y hay la galleta de cada especialidad. Hay de telecomunicaciones, hay lo que es enfermero, hay lo que es buzo, motociclismo, exploradores. O sea, en ese sentido, como en el ejército. Sí, teníamos todos los recursos, incluso había hasta capellán y farmacéutico dentro de Cruz Roja. Claro, o sea, que claro, teníamos claro. todas las especialidades. Luego, una de las cosas que te voy a comentar es que cuando nosotros nos daban una conmemoración especial, cuando llevábamos más de 15 años, nos daban una medalla que era la medalla a la constancia. Ajá. Dependiendo de lo que tú hubieras estado haciendo, te podían dar la medalla de oro, la medalla de plata o la medalla de bronce. Vale. Oye, ¿las enfermeras existieron desde un primer momento? Porque Sí, como pero eran tropas a ver, de socorro no, pertenecían, y las mujeres no hacían la mili, por eso te preguntaba. pertenecían a sanidad. Era Vale. sanidad. No tenían que ver nada con el ejército, Sí. pero era un recurso que tenía sanidad. Vale. Entonces, bueno, pues seguimos con las especialidades. Sí. Tenemos aquí la especialidad de buzo, especialidad de buceo. Tenemos aquí la Cruz Roja del Mar. Esta es la unidad de subsuelo. En la unidad de subsuelo, como veis, se alumbran con candil. Esto se utilizaba para bajar, pues si había que bajar una mina, o bien en un pozo que se caía alguien y tenían que entrar, se utilizaba este uniforme. Luego, este otro uniforme era para los mecánicos o cuando tenían que salir a lo mejor a una obra o algo a hacer un tipo de intervención, utilizaba este uniforme que era un mono normal. Sí. Este es de la unidad alpina, que se creó, la unidad alpina se creó en Madrid. Sí. Como es una cazadora para el frío, un pantalón de pana, calcetines gordos, botas de montaña, el arnés con los mosquetones para si tenían que bajar o algo. Sí, Bueno, sí, sí, dentro sí. de Cruz Roja existía la Cruz Roja juvenil. Ajá. Niños que querían entrar en Cruz Roja, pues empezaban a lo mejor con 10, 11 añitos. Colaborando, echando una mano o algo. Colaboraban, echaban una mano y el uniforme que usábamos en invierno era un jersey, como veis, normal, con su distintivo, un pantalón normal vaquero. Y este, por ejemplo, lo que tengo reflejado en la zona de campamento, porque es lo que más te influía a los chavales para irlos enseñando. Ajá. En verano igual, en verano pues usaban el pantalón vaquero o un pantalón corto y la camiseta. Que era de juventud, una camiseta normal con el distintivo de juventud. Otra de las especialidades que tenía Cruz Roja era la de la USE, Unidad de Servicios Especiales, lo que es ahora la UME, para que te hagas una idea. ¿Sí? Teníamos un cuerpo creado para cualquier tipo de catástrofe. Entonces el uniforme que se usaba, como veis, es un uniforme normal de militar, con parecido al de faena. De faena, en efecto, y usaban el casco de protección, pañuelo amarillo igual que lleva la UME, si te has fijado. El uniforme es prácticamente el mismo. Lo único que cambia son los distintivos, como te decía anteriormente. Luego, otro de las especialidades que hay es el de la UCE. ¿Y este era para productos tóxicos? Sí, productos tóxicos, productos químicos y productos biológicos. Ajá. Entonces, usaban este tipo de uniforme, llevaban la chicharra que llamamos para detectar si había algún tipo de radiactividad, guantes de protección de goma, botas de goma, mascarilla totalmente facial y el casco. Y ahí que nos hemos pasado las gorras. Bueno, estos son lo que te comentaba antes. Estos son distintos tipos de gorras que ha habido. Esta es la montañera, esta la usaban en Cataluña, por ejemplo. La montañera quiere decir que si quitas esto te tapa que son las orejas. Ah, vale. Luego, esta es la que te decía antes, que es la teresiana. Esta es la teresiana, la que usaba la reglamentaria de oficiales. Esta normalmente la reglamentaria. Oficial de tercera, Sí. porque tiene 3 estrellas. En efecto. Me he quedado con el toque. Esta, por ejemplo, esta es de la época de Franco, es de la película de los 3 de la Cruz Roja.
¿Te suena? Sí, Tony Usaba LeBlanc. el tipo garbanzo que llamamos nosotros. Sí, la Esta es película. un tipo teresiana. Esta lo usan los de la banda que sigue existiendo. De música. De música de Cruz Roja de Sevilla. Lo único que cambia es que en el centro lleva la lira de música. Ah, vale, sí. Como los distintivos que Esta teníais otra ahí. tiene, como te comentaba antes, en Cataluña usaban la uniformidad que le daba la gana. Entonces, en vez de usar la unidad montañera, usar ese tipo de eso, usaban un mono azul y usaban esta gorra azul, es la misma que te he enseñado antes, que montañera, que te tapa las orejas. Ah, Y luego esta es la última que se usó en Cruz Roja. Esta es la última gorra, como ves ya no lleva lo blanco adelante, lleva simplemente la insignia y eso, pero es la última gorra que se usó en Cruz Roja, antes de la desaparición de tropas de socorro. sí, 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 sí. Bueno, lo que era la unidad femenina, la unidad femenina, Lo que comentábamos antes. sí, la unidad femenina se creó a raíz de tropas de socorro. Entonces, eran chicas que hacían el servicio de voluntario en Cruz Roja. Entonces, al principio de todo esto, usaban simplemente una bata blanca, sí, con un brazalete, medias blancas, y como eso llevaban exactamente la gorra que llevábamos nosotros, la misma. Luego, en el año 1971-72, podía ser, o por ahí aproximadamente, hubo un accidente muy grande en Madrid que se hundió el metro de Pío XII. Se hundió completamente, hubo muchos muertos, muchos heridos. ¿Y qué pasó? Que a raíz de ahí la compañía de metro le dijo a Cruz Roja, bueno, ¿queréis algún tipo de gratificación o algo? Entonces, como las chicas eran las que habían estado atendiendo un poco a los familiares y a los heridos, dijeron, bueno, pues mira, es que nosotros no disponemos de ningún tipo de uniforme. Si nos podéis hacer un uniforme, pues de maravilla. Entonces, le hicieron este uniforme. Sí. Este uniforme en tipo azafata, esta Sí. es de oficial. Esta es una oficial de primera. De primera, sí. Llevaban la estrella de 5 un puntas. bolsito con la Cruz Roja, que llevaban un pequeño botiquín y tal. Luego, este uniforme igual es de chica, pero Sí. la opción es que pasaba que cuando tenían menos de 16 años no usaban falda, usaban pantalón. Ah, o sea, este es un uniforme femenino, Femenino, pero para menor de 16 en efecto, años. para la juventud, digamos. Luego os paso a detallar, el uniforme que usábamos nosotros realmente Sí. era este. ¿Qué ¿Pero pasaba? a diario también? No, sí, a diario, pero... ¿O este era de bonito? Este era el que se usaba para desfiles. Para desfiles se ponían las trinchas, se ponían los manguitos, Sí. se ponían los galones estos, Sí. y bueno, era eso. Si tú le quitas todo esto, ese era el uniforme que usábamos nosotros a diario. Si le quitamos los correajes, Sí. los manguitos y todo... y el cordón, quedaba es el como uniforme era el de uniforme diario. normal que usábamos nosotros a diario. Sí. Este, por ejemplo, está puesto de lo que llaman gastadores en el ejército, Sí. que lleva por detrás una pala. Otra cosa que no os he enseñado, esta era la emisora principal donde nos comunicamos con la nacional. Claro, me decías antes que hacíais un poco lo que hace el 112 ahora. En Entonces, efecto, a lo sí, mejor sí. la Guardia Civil os llamaba. Sí, nos la llamaban por policía, teléfono, Oye, o una persona veía corriendo al puesto. ir al punto En kilométrico efecto. tal que hay un accidente. Vale, desde aquí lo que hacíamos, bien, con teléfonos móviles, de lo que era un teléfono móvil de ahora, que ni parecido, es una, como Sí, es sí, una esto mochila. es como una mochila, Una sí. mochila con un teléfono, lo que es ahora un teléfono móvil. Y luego, en cada ambulancia teníamos unas emisoras Las emisoras, que por claro. aquí nos comunicábamos entre nosotros. Está por el tamaño de ambulancia. Sí, Esta sí. es la que estaría en el Esta, puesto. Esta, en efecto, estaría en el puesto y esta Vale. es la centralita, digamos. Y estas ya son las emisoras normales. Una camilla que eso que no lo conoce nadie. Sí. Que esto es una camilla de mandil en la cual un voluntario se la ata por detrás Sí. y otro voluntario cogería los palos. Y el herido, yo iría y el herido, así, en efecto, así. y el herido se sentaría aquí.
Vale. Esto se utiliza para sitios donde no pueden acceder este tipo de camillas. Pues hasta aquí llega el paseo por el Centro de Interpretación de las Tropas de Socorro. Un verdadero placer, Amador. Encantado de haberos conocido. Vamos a ver al alcalde. José, te estábamos buscando, ¿Me habéis encontrado? que ya hemos terminado. ¿Ha ido todo bien? Todo bien, todo perfecto. Me alegro muchísimo. ¿Qué andas haciendo aquí? Bueno, pues estoy ante una de las vistas que más me gustan del pueblo. Sí. Es, como veis, el encajonamiento, el buzamiento de la ribera de Azaba. Ajá. Y bueno, pues son vistas kilométricas. Desde aquí podemos ver un paisaje de ensueño, realmente. Tenemos todos los pueblos de la Azaba, tenemos al fondo Portugal y la dehesa. Mirad. Oye, una pregunta antes de finalizar. Azaba, ¿por qué tantos llevan ese apellido? Bueno, quiere los decir pueblos de la Azaba? Azaba no se sabe bien. Puede venir del árabe, como coletilla del árabe, o bien como campos de espigas, del campo de Argañán. Es lo más plausible. Tampoco tenemos, Llorente Maldonado en sus días hizo un estudio de la zona, lo relacionaba con el origen árabe, pero realmente restos por aquí tenemos en la Alamedilla, evidentemente hay ese origen también árabe del topónimo. Ajá. Tenemos la Moeda, son los únicos restos realmente que nos recuerdan ese pasado árabe de la zona. Bueno, que muchísimas gracias, Amador. Un placer por estar aquí. Muchas gracias también, que me llevo deberes, así que tendremos que volver. Espero, no te digo cuándo todavía. Os espero cuando queráis, esta es vuestra casa, y a todo el público en general. Campillo es un pueblo humilde, pero con un corazón abierto a todos, y sobre todo a la gente que nos visita, pues yo creo que se va a ir reconfortada de este pueblo. Seguro. Muchísimas gracias, José. Y a todos ustedes les volvemos a ver la próxima semana. Adiós.